Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos en este 21º domingo del tiempo ordinario. Ofrecemos esta Santa Eucaristía en acción de gracias por el aniversario 63 del movimiento de Cursillo de Cristiandad en Venezuela. También por la salud de Jacqueline Herrera, José Gregorio Lemus Maestre, Jesús Albornoz y el seminarista Carlos Guacare. Acción de gracias a la Santísima Virgen por los favores concedidos. También la ofrecemos por nuestros familiares y amigos difuntos: Manuel López, Mislay Josefina Rengel Martínez, Hildagel Brizuela de Torres, Angélica Salazar de Farías, Vestalia de López, Salomón Campos Pérez, Julio Gianpietro, Roberto Rafael González, Jesús María Rivas, Genoveva Tineo de Cabreras, José Ramón Cabreras, Cruz Rafael Arévalo, Petra Encarnación Figuera, Cipriano Liciano Hernández Bello, difuntos de la familia Lemus Maestre, Alcira Maestre. Nos disponemos para recibir al celebrante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Conscientes y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo
cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Piedad, piedad, pecado del mundo. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de las inestabilidad de este mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua, vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajero a algunos de los supervivientes, hasta que los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por
las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda? Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son los pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo le aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta,
ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Buenos días. Estimados hermanos, estamos ya en la 21ª semana del tiempo ordinario de la Iglesia Católica. Y de nuevo pues estamos acá aprovechando el tesoro que significa para cada uno de nosotros escuchar la palabra de Dios. Creo que la cita con el Señor todos los domingos es una cita imprescindible, porque nadie nos puede dar lo que Dios nos da, y más si es dentro de la riqueza de la liturgia de la Iglesia, que tiene todo preparado para regalarnos a nosotros lo que necesitamos como hijos de Dios. Y ese regalo se fundamenta, como lo he dicho ya varias veces, en dos cosas: en escuchar la palabra que se proclama solemnemente dentro de la liturgia, y en recibir la Eucaristía, que precisamente viene desde el momento de la transustanciación o la consagración del pan y del vino. Hemos escuchado varias lecturas, pero vamos a referirnos exactamente al Evangelio que hemos escuchado. El Papa Francisco recomienda en el directorio homilético. El directorio homilético es un libro donde vienen todas las homilías estructuradas, ¿no? Él nos ha dicho que es conveniente que los sacerdotes o todo el clero, cuando prediquemos, nos refiramos exclusivamente al Evangelio y concretemos los temas que son un poquito más cortos, o mejor dicho, podemos analizar en poco tiempo, porque muchas veces las 3 lecturas con el Salmo abarcan mucho contenido, y es donde dice la gente: oye, ese padre sí se demora, sí predica, me voy para la otra iglesia porque el padre ya predica en 5 minutos. Y resulta que no es culpa del que predica, porque cuando uno lee la palabra de Dios hay una amplitud en el concepto y la explicación, y entonces hay homilías que son más cortas y otras son más largas. Entonces el Papa recomienda que tomemos siempre el Evangelio de referencia, porque quizás es más concreto, más corto, en el sentido de que la comunidad pues no, vamos a decir, no se canse, ¿no? Decíamos el señor Maradei: chico, no prediques tan largo, porque 30 minutos calientan el alma, pero
Perdón, 15 minutos calientan el alma, pero 30 calientan las nalgas. Era muy ocurrente, Monseñor Maravey. Ok, refirámonos al Evangelio. El Evangelio nos presenta, dice lo siguiente, que Jesús iba enseñando en las ciudades y pueblos. Mientras él caminaba en Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Bueno, una pregunta un poquito comprometedora para Jesús, porque el plan de Dios es que todo el mundo se salve. El problema es que no todo el mundo le gusta entrar por la puerta estrecha, es lo que refiere Jesús. En el auditorio que manejaba Jesús, es decir, la gente que le escuchaba, habían como tres tipos de pueblo. Algunos que iban, los primeros que iban por curiosidad, por ver qué era lo que hacía Jesús. Porque Jesús tenía la fama pues de ser un Señor milagroso, un Señor que hablaba con mucha sabiduría. La primera vez que había un profeta como ese en el pueblo de Israel, entonces la gente tenía curiosidad de ir. Y esas eran personas que iban, lo veían y listo. Como a veces yo veo que hay gente que viene a misa y se va casi cuando yo estoy antes de terminar la homilía. O sea, vamos a ver cómo habla, si me gustó me quedo, si no me voy. Así pasaba en el tiempo de Jesús. La gente iba por curiosidad, pero no le ligaba nada profundo a Jesucristo, sino que simplemente era un auditorio de curiosidad. Los fariseos y los escribas, por ejemplo, iban y se ponían en sitios estratégicos para ver qué decía Jesús. Y un segundo pueblo, un segundo auditorio, es aquellos que sí escuchaban con atención y sentían que Jesús les hablaba al corazón. Un poquito parecido a lo de la semilla, ¿no? Una cae en el camino, otra cae, lo que explica Jesús en la parábola del sembrador. Ese segundo auditorio o ese segundo pueblo sí le interesa un poco a Jesús, pero cuando Jesús empieza a exigirle, dice: practica para que te tengo. No, mejor no. Si esa es la manera de seguir, entonces no, yo no quiero nada. Y hubo un momento en que Jesús le preguntó a los apóstoles, porque si había ahí un poco de gente cuando él empezó a exigirles, ¿no? Le dijo Jesús a los apóstoles: ¿y ustedes también me van a dejar? Porque los apóstoles habían estado con él desde que los llamó. Pero la gente que se había agregado, cuando veía lo que era la cuestión que Jesús le exigía a los apóstoles y le exigía al pueblo, entonces desistía de seguir al Señor. Por eso es que le preguntan a Jesús: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Porque el tercer auditorio es de las personas que escuchan, que interiorizan y que se quedan con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les interesan las cosas de Dios. Y que no les interesa, bueno, es como si escuchara una novela o una historia o leyera un libro. Pero nosotros, yo creo, levanten la mano los que quieren salvarse. ¿Ah? Yo creo que nosotros estamos dentro de ese poco que se quiere salvar. Ahora veamos lo que hay que hacer para poder entrar por la puerta estrecha. Son exigencias fuertes. Por eso es que uno dice: no, yo soy católico, yo sé esto, lo otro, pero cuando hay que llegar a la exigencia propia de un cristiano, de un apóstol, de un discípulo del Señor, ciertamente nos desanimamos. Por eso es que Jesús dice, ¿no? Y le dice: esfuércense. Una palabra, el verbo fuerte, vamos a decir, el verbo activo que Jesús usa es esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán, porque no aceptan la exigencia, ¿verdad? Y es fundamental la exigencia en el seguimiento a Cristo. Ok, primera característica que debemos aceptar para poder entrar por la puerta angosta: la relación íntima con Jesús. Cuando tenemos amistad, una de las cosas que nos mantiene en la amistad es eso, la relación permanente con esa persona, ¿no? Cuando usted deja de llamar a una amistad, ya como que se va debilitando, ¿no?
Entonces la relación íntima con Jesús es lo que nos mantiene. Es un primer elemento que hay que mantener activo cuando nosotros evidentemente sabemos que entrar por la puerta estrecha es eso. ¿Y qué es esa relación íntima? La oración. La oración. Sin la oración nosotros no podemos entender que somos salvados por Cristo y que estamos llamados a seguirle. Por eso hay que orar. Y no una oración así como nosotros solemos rezar para cumplir, ¿no? Muchas veces uno llega del trabajo y como llega cansado dice, yo me encomiendo a Dios y más nada. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto y todos los santos, creo. Y alguien se acostó y se le reventó la hamaca porque eran muchos santos. La oración no puede ser deprisa, no puede ser una... Tenemos que entender que hasta el mismo Señor, si estamos cansados, nos hace descansar en la oración. Por eso la Iglesia nos pone métodos de oración. Por ejemplo, en esa primera dimensión estaría muy bien si nosotros usamos lo que se llama la lección divina. La lección divina es usar la palabra de Dios para orar con ella. Porque en la palabra de Dios hay de todo. Hay métodos de oración. Los salmos, por ejemplo, son métodos de oración y de canto. Entonces, y la lección divina nos manda a tomar un texto corto, puede ser del Evangelio o de otra parte de la Biblia, y hacernos 3 preguntas. Al leer, primero leerla, por supuesto, y hacernos 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? Es decir, el contexto histórico donde habla Jesús. Segundo, ¿qué me dice ese texto a mí? Es decir, el mensaje que tiene para mí. Y tercero, ¿qué puedo decirle yo a los demás de esto, de este texto, o de esta oración, o de este acto espiritual? Entonces esa primera dimensión es muy importante. Y que eso no es una cuestión de cura, porque nosotros los sacerdotes tenemos la obligación, 2 obligaciones que tenemos nosotros, los sacerdotes en el año, es hacer la liturgia de las horas y asistir al retiro presbiteral. Entonces nosotros hacemos la liturgia de las horas en la mañana laudes y en la tarde vísperas y completa. Entonces eso significa orar con la iglesia y orar con la palabra de Dios, porque la liturgia de las horas todo es palabra de Dios. Pero en cuanto se refiere a ustedes laicos, que también nosotros lo podemos hacer, es hacer la lección divina. Y ahorita es muy fácil, porque usted agarra el celular y tiene la aplicación litúrgica y tiene todas las lecturas del día, del domingo y de los santos. Y usted agarra, si no tiene la Biblia, pues también, usted agarra algún texto de esto y lo lee bien leído. Y después se pregunta, ¿qué me dice el texto? ¿Qué dice Jesús en ese contexto histórico donde está? ¿O qué dice el profeta? ¿O qué dice Dios? Y luego se pregunta, ¿qué me dice a mí? Y luego, de repente, si quiere compartirlo con su esposa o con sus hijos, entonces dice, bueno, el Evangelio de hoy nos habla de esto. Jesucristo dice esto, y también se convierte en evangelizador de su familia, pues. Ese es el primer momento de estar en la puerta estrecha. Porque uno a veces reza cuando le conviene, pero no es que tiene un hábito de rezar todos los días, ¿no? Cuando le pasó algo, vamos a suponer que se le perdió algo, eso es un castigo, y empiezo a rezar porque cree que Dios lo está castigando. No, que se me olvidó ir a misa el domingo pasado, es que Dios me está castigando. No, Dios no castiga así, Él no es como nosotros. Y entonces es necesario orar, porque es una exigencia de Jesucristo. Por eso le enseñó a los discípulos a orar. Y les digo, cuando oren, digan así, Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro es la escuela de Jesús, la escuela de oración. Ok. Segundo elemento, la escucha. La escucha, porque muchas veces uno le gusta hacer cosas, pero no le gusta escuchar lo que Dios dice. Por eso el pueblo de Israel, eso lo he dicho yo muchas veces en otras misas también, el pueblo de Israel cuida mucho y respeta mucho el Shema. Shema significa escuchar. Y por eso cuando el Padre dice, el Señor esté con vosotros, el pueblo se pone de pie, o el diácono, ese es el momento en que uno está dispuesto a escuchar el Shema. Ese segundo elemento para estar en la puerta estrecha
también cuesta, porque yo creo que nos gusta más hablar que escuchar. Uno está capacitado para hablar hasta 2 horas, 3 horas, pero para escuchar quizás 15 minutos, como les decía Maradei. Entonces es importante que el oído esté abierto a la escucha de la palabra de Dios. Ese es el segundo elemento para poder uno, como discípulo y misionero, estar dentro de esa puerta estrecha. Porque no es fácil, son compromisos que uno piensa que uno negocia con Dios para no hacerlo. Señor, cónchale, estoy muy cansado, mejor yo mañana rezo, voy a rezar media hora, porque todos los días rezo 15 minutos. Entonces uno negocia con Dios como que si ese sea el sentido del seguimiento a Dios. Por eso escuchar es importante, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso va a influir mucho en el momento en que yo también tenga que hablarle a la gente de Dios. Cuando uno le habla a la gente, a uno le gusta que le escuchen, ¿verdad? Entonces también hay que empezar por esto. Tercero, para estar en la puerta estrecha, la cual el Señor nos llama a esforzarnos para entrar por ella, también es necesario la obediencia. Escuchamos, pero muchas veces no obedecemos. Es necesario entender que si no hay exigencia en el camino cristiano, pues uno no puede avanzar. Por eso vemos que hay santos, porque estos santos que vemos hoy en los altares, porque han entrado por la puerta estrecha y han aceptado la exigencia de la relación íntima con Jesús, la escucha y la obediencia. Cuando la obediencia se toma como una cuestión de cachifos, no está bien, porque no es eso. La obediencia es un don de Dios, un don que desprende del mandato de Dios a su Hijo Jesús, que Dios envía a su Hijo para que muera por la humanidad, y Jesús obedece. Jesús obedeció tanto que cuando el demonio lo quiso probar para que él pudiera hacer milagros después del tiempo, después de que, o fuera del tiempo en que estaba indicado, entonces él supo decirle al demonio no, porque él no vino para obedecerle al demonio, vino para obedecerle a Dios. Toda la predicación de Jesús sobre el reino de Dios fue por obediencia a Dios. Entonces la obediencia no es una actitud de cachifo. No obedecemos a Dios porque somos cachifos de Él. Obedecemos porque es un mandato de Dios Padre, y el que obedece evidentemente puede llegar a la santidad. Porque la obediencia es propio de una norma. Es decir, la norma se hizo para obedecer, los mandamientos se hicieron para obedecerlo, etc. Luego, un cuarto punto, un cuarto elemento para el seguimiento, para el discipulado de Cristo, o mejor dicho, para atender a lo que Cristo dice en el Evangelio: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Es el seguimiento. El seguimiento lo tenemos claro en el mismo Evangelio. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese seguimiento lo sabemos todos, ¿verdad? Lo que pasa es que al saber que el seguimiento implica una exigencia tremenda, son las exigencias más fuertes del Evangelio, entonces preferimos vivir una religión de puros cumplimientos. Somos católicos y uno dice: bueno, no, es que yo como católico tengo que hacer esto. Pero esas cosas que hacen muchas veces no tienen el orden de un camino a seguir. Por ejemplo, los sacramentos. Los recibimos y hay que recibirlos, por supuesto. Son dones de Dios, son gracias especiales. Pero uno los recibe aisladamente. Me bautizo y, bueno, después cuando esté más grande voy a la iglesia. Me caso y me pierdo, bueno. Cuando ya sea abuelo, ¿será que vuelvo a la misa para darle gracias por los nietos? En fin, hacemos planes personales en nuestro cristianismo, y no nos damos cuenta que Cristo quiere un camino, un proyecto dentro de nuestra vida. Hoy día se está hablando mucho de proyectos, por eso ustedes oyen que yo digo, en cada confesión comienza un nuevo proyecto de Cristo, por ejemplo. O esta palabra que hemos escuchado merece hacer un proyecto en Cristo. Porque el seguimiento implica un programa o un proyecto de vida que no es que cuando yo quiera, no es que cuando pueda, no, es que Cristo quiere evidentemente ser en nuestra vida
esa puerta estrecha que tenemos que esforzarnos para poderlo cumplir. Y finalmente preguntémonos, pues, porque ya la aplicación, lo que llamo yo la aplicación a la propia vida, pues uno tiene que preguntarse, en primer lugar, ¿cuánto tiempo dedico a la oración? Rezo cuando me conviene, cuando tengo un problema, cuando creo que Dios me está castigando, o rezo para conseguirme un premio, o para que me salga la lotería, o rezo o sea, muchas veces eso es un error, rezar por eso. ¿Cuántas veces rezo? Es bueno programarse eso, porque incluso eso es una escuela. Los hijos que ven a los papás rezando todos los días, ellos se copian de ahí. Entonces, hay que planificar ese tiempo de oración. No negociemos con Dios, porque el día de hoy es hoy, y si yo me muero en la noche, el día de hoy es hoy, y si yo rezo por hoy, rezo por hoy. Si rezo por mañana, rezo por mañana, en el día de mañana. Cada quien pues hace vamos a decir, su programa de oración. Y hoy día hay muchos métodos de oración, pero yo recomiendo el método de la liturgia de las horas, la lección divina y el rosario. Son oraciones universales. Hay otras oraciones que se pueden hacer también, pero si nos concretamos en eso, estamos en sintonía con la Iglesia. Liturgia de las horas, lección divina y el rosario. Bien, entonces, segunda, ¿cuánto tiempo dedico a la lectura de la palabra de Dios? Porque no basta con solamente escucharla de la misa, ¿no? Tu casa o mi casa son iglesias domésticas donde Dios se manifiesta también, con los hijos, con las esposas y esposos. Y ahí es bueno también leer la palabra de Dios, que los padres lean la palabra de Dios para los hijos, que los hijos la lean para los papás, que haya esa vamos a decir, ese entendimiento entre la familia, que estemos conscientes que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos más otras cosas que la palabra de Dios. Y hay que analizar esto, porque muchas veces hay tantas cosas que yo he visto Biblias en casas de familia, muy bonitas las Biblias, muy ilustradas, pero permanecen en los ¿cómo se llama? En los esquineros de la casa. No, de ahí tiene que estar aquí y aquí. Leerlas con los hijos. La leo y estoy escuchando, o alguien que la lea y yo escucho. Es necesario escuchar a Dios. Estamos ya hartos de escuchar tantas cosas en el mundo. Ahorita con tantos medios y cosas, escuchamos de todo. Y a Dios, bueno, también en los medios viene Dios. Dios habla a través de muchos mensajes, pero me refiero a la conexión con la palabra de Dios. Una tercera pregunta sería: estoy claro de que la obediencia no es un ser cachifo y que por ella me puedo santificar. La obediencia. No es fácil obedecer, porque a uno le gusta más mandar. Dice que quien obedece no se equivoca. Quien manda sí se puede equivocar, pero uno muchas veces le gusta más mandar que obedecer. Y como hijo, a mí como sacerdote, de repente al obispo me cuesta. Tengo que saber que es ahí donde está la cuestión. Pero Cristo nunca desobedeció a Dios, es el ejemplo máximo. Entonces, ¿cómo concibo esa obediencia? Una obediencia, claro, sabemos que la obediencia no puede ser ciega tampoco, tiene que saber lo que va a obedecer, pero no puede uno descartar que es un don santificador. Y tenemos un ejemplo máximo de la obediencia después de Cristo, que es la Santísima Virgen María. A una muchacha que esté por casarse con su novio y quiera hacer su familia, le gustaría que Dios intervenga en su plan y le diga: no te cases, no te conviene casarte, yo te voy a llamar para otra cosa. Eso le pasó a la Virgen María, y la Virgen María no protestó, simplemente dijo: hágase en mí según su palabra. Y la obediencia tiene muchas implicaciones. Por eso es que Cristo habla de la puerta estrecha, porque cuando Él nos llama a obedecer en algo que nosotros no estamos de acuerdo, es ahí donde está el gato amarrado, como se dice. Es ahí donde está difícil la cosa, la obediencia.
Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo la concibo? ¿Lo hago con ¿cómo se llama? Con dulzura, muchas veces nos cuesta y lo hacemos a regañadientes. Cuando uno está pequeñito, a veces lo mandan a hacer algo y uno se va como bravo. Mira, Toribio, andamos a comprarme un refresco a la bodega para el almuerzo. Siempre a mí, ¿por qué no le dice a fulano? En fin, así, cuando estamos niños nos pasa, en todo momento. Y el último, vamos a decir, momento de estar en la puerta estrecha es saber que seguimos a Jesús. ¿Cuánto nos cuesta seguir a Jesús? La religión nuestra tenemos que analizarla mucho. Dios nos ha regalado la religión, la tercera de aquel momento, que era la religión católica, o mejor dicho, el cristianismo, y lo hemos muchas veces tomado como así, como simplemente estoy bautizado, estoy confirmado, estoy casado por la iglesia, pero no tenemos en la vida trazada un programa de seguimiento a Jesús, y eso hay que hacerlo. Es un camino, Cristo es un camino a seguir, y el culmen de ese camino es la santidad. Lo que Jesús le dijo a los apóstoles, que sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, lo último del camino de Cristo es llegar a la santidad, pero hay que hacerse un programa de seguimiento con esos elementos que hemos hablado. Vamos a pedirle pues al Señor que nos dé esa gracia, a ustedes y a mí. Pedirle a la Santísima Virgen María, que anda por ahí haciendo presencia de calle, por ahí. Está la Virgen María, la Virgen del Valle está ahorita en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, visitando los sectores. Después vendrá para Chiquiquirá el 23 en la tarde, después vendrá para acá el 29 de agosto para comenzar la novena. Démosle un aplauso a la Virgen del Valle, pues. Nos ponemos de pie. Profesemos nuestra fe todos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos congrega en la unidad de su amor. Por la Iglesia, para que viva cada vez más su catolicidad, abierta a todo el mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones del orbe, para que procuren la paz, fruto de la justicia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que viven al margen de la Iglesia, para que descubran en ella la presencia de Cristo Salvador y no sufran escándalo por nuestros pecados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, que comemos y bebemos sentado a la mesa del Señor, para que, esforzándonos en entrar por la puerta estrecha, seamos admitidos en el banquete del reino glorioso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en nuestra diócesis de Barcelona, en Venezuela y en el mundo entero. Roguemos al Señor. También pedimos por la salud de todos los enfermos, por la salud de Jacqueline Herrera, José Gregorio Lemos Maestre, Jesús Albornoz, Carlos Guacare.
También estamos dando gracias a Dios por el aniversario número 63 del movimiento Cursillo de Cristiandad en Venezuela. También pues pidiendo por los cursillistas que culminarán hoy su cursillo de cristiandad allá por Rincón, San Diego. 15 hombres que han estado 3 días en oración y en retiro, escuchando la voz de Dios. Estamos dando gracias también a la Santísima Virgen por los favores concedidos. Por esto roguemos al Señor. Por el eterno descanso de nuestros familiares difuntos, Manuel López, Mislay Josefina Rangel Martínez, Hildegar Cusnier Brizuela de Torres, Angélica Salazar de Farías, Vestalia de López, Salomón Campos Pérez, Silio Gianpietro, Roberto Rafael González, Jesús María Rivas, Genoveva Tineo de Cabrera, José Ramón Cabrera, Cruz Rafael Arévalo, Petra Encarnación Figuera, Cipriano Licino Hernández Bello, difuntos de la familia Lemos Maestre y Alcira Maestre. Por ellos roguemos al Señor. Ábrenos, Señor, las puertas de tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso.
Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los coros de los santos, de los ángeles y los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Victoria que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Aquí está Jesús en la hostia consagrada. Él es el pan de vida, el alimento del alma. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino que estaba en la mesa y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Contemplemos el cáliz del Señor que contiene su sangre resucitada, la misma sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Aníbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los que hoy estamos encomendando y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo nuestro Maestro, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia que está reunida en este momento, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Démonos la paz. Así es. Mi paso doy, no como el mundo la doy yo. De Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han venido a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradecerte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Dos cositas. Como ya sabemos, la imagen de la Virgen pues está peregrinando en primer lugar a las parroquias vecinas, y lo considero que esa primera etapa es como la visita arciprestal, porque el arciprestazgo lleva el nombre de Virgen del Valle y es la zona pastoral de Lechería. Segundo, el 29 vendrá para acá para hacer la novena. Y lo que les quiero decir, pues les estoy informando para que también oremos, porque la visita de la Virgen no es simplemente un recorrido tradicional, ¿no? Tiene que tener un objetivo, lo que decimos, llevarnos de la mano a Jesús, que las visitas de ella tengan un sentido también de encuentro con el Señor en cada sector. Y nosotros tenemos que orar por eso y hacer lo posible en la medida que podemos ir cooperando. En segundo lugar, hoy domingo pues viene Monseñor Ramón Bielma a presidir la misa de las 6. Monseñor Ramón Bielma pues es de la diócesis, sacerdote de la diócesis, que está en Canadá con motivo a un accidente que tuvo hace 20 años, donde estuvo en estado de coma por 5 meses, algo así, ¿no? Él les dirá esta tarde. Él siempre da su testimonio y luego hace una oración por los enfermos o por las personas. Yo le pedí el favor que viniera a presidir esta misa pues para que disfrutemos un poco de ese carisma pues que él adquirió después de haber tenido ese aparatoso accidente. Creíamos que ya era difunto, pues. Incluso aquí se programó la misa de exequia y después de un tiempo pues ya le mandaron a quitar los aparatos y movió una de las manos, creo que fue la izquierda. Entonces ahí se dieron cuenta que tenía vida y le dejaron, y ahorita pues ya una serie de terapias en Canadá, pues tuvo un tiempo de silla rueda, después ya empezó a caminar, con las terapias pues ya está prácticamente en la última etapa de terapias en Canadá. Entonces él viene esta tarde, yo lo dije les hice la invitación también por WhatsApp y por flyer, pero no importa que hayan venido a misa hoy, ahorita, las personas que quieran venir en la tarde también para la oración de los enfermos, pues pueden venir a la misa y a la oración por los enfermos. ¿Ok? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.